solamente estoy diciendo que antes había personas que estaban al cuidado de los niños. Y ahora en este aspecto de los tiempos se está obligando a los niños a ser un poco más independientes, en donde esta independencia obligada pues está presentando un cambio biológico y físico dentro de las nuevas generaciones. Si son niños al menos más fuertes en cuanto a las extremidades inferiores y en cuanto a la resistencia y fuerza de su sistema óseo muscular, en el sentido desde que más jóvenes, bueno, de la primera infancia, se ven obligados a gatear y a reptar desde muy temprana edad para satisfacer las necesidades. Incluso nosotros como padres de familia, y lo digo yo porque tengo un hijo relativamente pequeño de 3 años, estimulábamos, le poníamos el control de la televisión o el control del PlayStation en la cama para que lo tratara de alcanzar. Entonces lo obligamos a que hiciera el movimiento de reptar. Bueno, es como el reptar es pecho a tierra, ¿sale? Y que gateara para que alcanzara algo que él quería, llámese biberón, llámese chupón. Entonces tú los vas obligando, pero también esa es una sociedad actual a la que te obliga a esto. Entonces tendríamos que entender eso como el primer significado biológico del movimiento, pues el satisfacer necesidades que serían las de comer, dormir, desplazarse, y la otra ya es la de alcanzar objetos con la misma finalidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno. Entonces tendríamos que a partir de la satisfacción de estas necesidades, pues tenemos que hablar o relacionarlo con la evolución del cuerpo humano. Y como ustedes pueden ver en la pequeña imagen que ahí tenemos, pasamos desde el ancestro en común, que es el simio o el gorila. No vamos a discutir sobre la evolución de las especies de Darwin, no sé si ustedes creen que Adán y Eva, ¿no? Eso no lo vamos a discutir. Vamos solamente a hablar un poco acerca de esta pequeña evolución que el cuerpo humano ha tenido, ¿no? Estamos hablando de hace 5 o 6 millones de años que empezó esta evolución y que desde hace más de 4.000 años podemos hablar de como los vestigios del primer ser humano, que es el Australopithecus, hasta llegar el día de hoy a lo que viene siendo el Homo sapiens sapiens, que ya nos hace diferencia del Homo sapiens porque se supone que ya tenemos raciocinio y conciencia, que es un punto interesante analizar. Si ya no somos tan salvajes ni primitivos. Bueno, podemos ver dentro de la imagen, pues ha habido una evolución dentro de este cráneo. Ahorita les voy a subir la presentación, pero sí quiero que hagan énfasis en cómo el cráneo ha ido evolucionando, de tener una cabeza más pequeña con un cráneo que se fue alargando hasta tener la forma ovalada, casi semicircular que tenemos el día de hoy. Pues todo tiene un porqué, ¿sí? Pero no solamente es la cuestión del cráneo, tienen que identificar también los dientes, que antes eran más gruesos, más anchos, incluso teníamos más dientes, y que al día de hoy se ha transformado en algo que ya no utilizamos y que tenemos que saber, que son las muelas del juicio, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer nuestra primera pausa para abordar este tema, ¿vale? Voy a dejar de presentar. Insisto, iniciaré la clase desde una perspectiva personal en la que ustedes podrán ir aportando sus ideas. ¿Sale? Bueno, la evolución del ser humano planteada desde las especies como Darwin nos hace un planteamiento que tiene que ver con la cuestión física, ¿sí? La estética corporal, la estética, bueno, la parte cognitiva, ¿sí? Y la parte social. Esta evolución de las especies nos dice que la función o el cuerpo humano se debería ir adaptando al lugar en el que se encuentre, porque al final ese es un principio del ser humano, la adaptabilidad, que no es otra cosa más que tú adecuarte a las circunstancias en las que estás viviendo, ¿sí? Y entonces tendríamos que partir de la parte física. Constitucionalmente, o hablando así,
el cuerpo humano ha tenido una serie de cambios a partir del contexto en que se relaciona. Y uno de los cambios más evidentes y que se puede ver es el vello facial, ¿sí? El planteamiento sería el siguiente: ¿por qué en la actualidad habemos hombres que tenemos alopecia o que vamos perdiendo cabello a más temprana edad y nuestros vellos corporales son más delgados de 40 o 50 años? Me gustaría que ustedes opinaran acerca de eso. Antonio, Hablan de por qué del cambio del vello corporal, ¿no? ¿Sí, en la actualidad cada vez más personas tenemos calvicie temprana y tenemos, bueno, en la mayoría de las personas se puede ver que el vello corporal es más delgado o que incluso ya hay personas completamente lampiñas. ¿Ustedes por qué eso? ¿No será los nuevos, no será por las nuevas, tanto químico o tanto experimentación que cesan los productos y se van afectando en cierto promedio a las personas? ¿Eso? No sé. Dicen los demás. Creo que yo también lo relaciono con lo mismo, como por ejemplo tantos productos que se utilizan, bueno, incluso desde el embarazo, ¿no? Antes pues no tomaban como nada, era como algo normal, y pues ahorita sí como que te tienen como muy controlada con pastillas y todo ese rollo, entonces yo pienso que desde ahí puede empezar como el cambio. Muy bien. Bueno, la idea de la evolución nos determinaría que dentro de esta adaptabilidad del cuerpo humano a los contextos tendríamos que tener un primer planteamiento. Hemos roto el principio de adaptabilidad en el sentido de que nosotros no nos adaptamos al contexto, sino que hacemos que el contexto se adapte a nuestras necesidades. En el caso, lo tendríamos que reflejar desde el punto de vista de que antes nuestros antepasados, como se pudo percibir en la imagen, eran sujetos más bajitos y más peludos, pero que a su vez tenían extremidades más largas, ¿sí? Y que sus manos eran más gruesas. Su estructura ósea era más ancha. ¿Por qué? Porque necesitaban ser más fuertes y tenían manos más amplias, porque necesitaban desgarrar, incluso tenían más dientes, y también esos dientes eran más afilados porque tenían que desgarrar la carne que se comían. Y esa evolución, así que a partir de que empezamos a cocinar, con el invento del fuego, o el conocimiento del fuego como tal, porque ustedes han intentado rascar la carne cruda, en estos momentos es muy difícil. Ahora tenemos la practicidad de los cuchillos, y eso va haciendo que nuestro cuerpo se vaya adaptando, en el sentido de que como ya no necesitamos desgarrar con los dientes o con las manos, tenemos una fragilidad ósea evidente comparada con nuestros antepasados, y de la misma forma ciertos dientes ya no son funcionales y ahora hasta los quitamos, ¿no? Las muelas del juicio, que le llaman. Ese tipo de cambios que como sociedad y como humanos hemos tenido, nos ha obligado a que nuestro cuerpo cambie, o el vello corporal, en el sentido de que antes tenía la funcionalidad de proteger al ser humano frío, pero conforme hemos cambiado nuestra forma de vestir para no tener frío, pues ya no tiene una funcionalidad dentro de nuestro cuerpo. Y es tan utilizando ropa que nos ha obligado o nos está a dejarlo de utilizar y que no sea funcional. Y precisamente por eso cada vez vemos personas que tienen menos vello facial y que cuando lo tienen, lo tenemos muy, muy frágil.
básicamente ese es el principio de la evolución. Y lo que les decía que desde mi perspectiva o punto de vista hemos caído en una involución innecesaria. Si bien tenemos que hablar del significado biológico del movimiento, tendremos que relacionar los ámbitos y lo que mencionábamos, la cuestión intelectual. Hay un refrán o hay un dicho que hace ilación a que entre más utilizas el cerebro, menos utilizas el cuerpo. ¿Ustedes qué opinan de eso? Me encanta hablar con Yo creo que es ¿Están una de relación acuerdo? más que nada mente-cuerpo, no es tanto de que tienes más la cabeza. Es Porque al cuestión de final intelecto. lo que piensas, lo vas a terminar haciendo, no sé, si pienso escribir, lo voy a terminar realizando con las manos. ¿Eh? Los demás, Igual opino, igual que Cristian, también igual se necesita, como dice él, mente, cuerpo, o sea que todo lo que uno tiene pensado igual lo vamos a aplicar con alguna parte de nuestro cuerpo. vale. Aquí lo interesante y que vamos a hacer la siguiente semana es abrir como una especie de diálogo en el que veamos los puntos favorables y que no son tan favorables acerca del uso de la tecnología, que cada vez va haciendo que nuestro cuerpo sea más débil. Y esto lo tendríamos que hablar de manera global y no en un caso personal en el que sustentemos nuestros argumentos en el hago esto, sino tendríamos que plantearlo en generalidad. Y entonces tendríamos que ver el punto que la tecnología o el avance intelectual, en este caso de la tecnología, que iba más abocado a eso la pregunta, ¿no? Que si bien, como lo planteábamos, el movimiento biológicamente está diseñado para satisfacción de necesidades, hemos llegado a tener un mayor uso del intelecto y del raciocinio que hemos creado tecnología, como esto, ¿sí? Y en el punto en que ahora ni siquiera necesitamos ir al banco a sacar dinero, o no necesitamos bajar a la luz o al agua para hacer un pago, todo lo hacemos mediante esto, ¿sí? Entonces ya no tienes que estar ni siquiera parado, puedes estar acostado haciendo pagos, ¿sí? Ustedes no tienen que trasladarse a ningún lugar, y ese es el significado biológico del movimiento, trasladarnos y satisfacer necesidades, y ahora todo lo hacemos por medio de la tecnología, ¿sí? Eso nos hace no permanecer en un mismo lugar sin tanto movimiento, porque todo lo podemos realizar mediante la tecnología. Más que nada eso hace la relación a ese dicho o a esa parte, ¿no? Entre más utilizamos el cerebro, menos utilizamos el cuerpo. Sí, no hacía tanta referencia a lo que planteaban ustedes. Entonces, nos estamos haciendo más sedentarios, ¿no? Sí, incluso hay una imagen en Facebook donde te ponen una pantalla grande de la parte de atrás y el ser humano con un cuerpo estético, digamos, lo relajado, más o menos atlético, y la contraparte es una pantalla plana y una persona obesa una persona obesa sentada en un sillón, lo cual es una relación muy interesante, ¿no? Porque entre la tecnología, menos vamos utilizando el cuerpo, vamos delegando más ocupaciones o más funcionalidades a la tecnología y al uso de los dedos que al propio movimiento del cuerpo en sí, ¿sí? Pero ya ni siquiera te paras por comida, ya la puedes pedir. Y pues, vamos a hacer este planteamiento y me gustaría que ustedes lo indagaran y lo investigaran. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué utensilios de cocina tenía antes de sus abuelas en la casa? Y si se fijan, ahora, dentro de un hogar, hay utensilios de cocina que te facilitan todo, ¿sí? Al menos hasta para batir un huevo, es el movimiento, ¿no? La motricidad gruesa, que era esto. Digo, ahora tenemos un aparato eléctrico que bate los huevos y solo necesitas apretar un botón, ¿sí? Entonces,
no estoy diciendo que la tecnología es mala, solamente estoy diciendo que nos ha limitado en cuanto a movimientos. Tan solo para hacer un chile de molcajete aplicabas mucha fuerza y extremidades. Ahora con una licuadora, pues apretas botón y tienes chile, ¿no? O sea, eso es como la relación biológica del movimiento y cómo la parte intelectual nos ha hecho que nos movamos cada vez menos. Incluso yo hablaba con sus compañeros y les hacía la referencia. En la cuestión salud, las personas que tengan un aparato telefónico de gama media alta o alta, algunos lo pueden tener, por ley tiene que tener un podómetro que te marca los pasos. Está establecido como norma internacional que el ser humano o una persona adulta debe caminar 10,000 pasos al día. Estamos hablando de entre 30 y 45 minutos, dependiendo de tu ritmo, o en kilómetros estaríamos hablando entre 5 y 7, dependiendo tu zancada, que la zancada promedio va desde los 68 hasta los 72 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es una forma en que estás obligando a las telefónicas, bueno, a los que producen, a que te digan, ok, muévete, porque realmente no tenemos conciencia de eso. Me gustaría que escribieran en el chat quién tenía esta información, quién ha visto en su celular estas aplicaciones de health, de salud, y que les marcan los pasos, y quién la tiene activa en su teléfono, por favor. ¿Me expliqué o se los repito? Sí se explicó bien. Me traba Como mucho también que no hablen. como algunos relojes, ¿no? Hay algunos que también te ponen el marcapasos, como algunos relojes. Diría toda la tecnología de media gama y alta, están obligados a marcártelo, precisamente como por este tipo de estudios donde te dicen, ¿no?, que nos hemos vuelto más sedentarios y que pues tenemos repercusiones físicas. ¿Qué tenían el dato de los 10,000 pasos? No, ese sí no. ¿Alguno de ustedes detecta los 5 o 7 kilómetros al día o los 45 minutos caminando? No, No tanto. estoy ya. Sí, deberían plantearse desde esta parte en que les digo, ¿no? Hasta un simple hecho como cocinar. Digo, ¿cuántas implicaciones de movimiento tenía el hacer un huevo revuelto, ¿no? O unos hot cakes de preparar la masa, y ahora con un simple, digo, te venden ya la masa preparada. O sea, la cuestión de licuar, donde antes podías utilizar un molcajete y implicaba mucho movimiento, y ahora con un simple botón licuas todo. ¿Qué patearon? Pues hacer las tortillas, ¿no? También yo, por ejemplo, antes, pues era de que ponías el maíz y todo, y que lo molías con, no sé cómo se llama esa cosa, el petate o petate, no sé cómo se llama. Y luego el tepetate. Ajá, y ahora ya no vas y pides tu kilo de tortilla. Sí, sí, eso es a lo que quiero llegar. Entre más, entre más modernidad y más comodidad tenemos, menos movimientos hacemos. Y esa es la importancia o el significado biológico del movimiento, en que vean. Sí, perdón, adelante. Bueno, yo también digo que depende mucho de lo que realices diariamente, porque, por ejemplo, bueno, en lo personal, a mí el realizar pagos en línea y todo eso, pues me ayuda demasiado, porque, por ejemplo, yo trabajo 12 horas al día y no me da tiempo en absoluto para ir a algún lugar a realizar mis pagos. Pero, por ejemplo, en mi trabajo que yo tengo, realizo demasiado movimiento y es una aplicación de muchísima fuerza, porque, por ejemplo, yo saco todas las piezas que son de la lavadora y yo tengo que rebabearlas y es agarrar la pieza y aplicar demasiada fuerza. Entonces, por ejemplo, ahí a mí sí me ayuda demasiado esa parte de poder realizar los pagos en línea porque, pues, o sea, por ejemplo, salgo a comer y ahí realizo mi pago y ya no tengo que ir hasta allá.
pero como quiera estoy en constante movimiento en el trabajo. Sí, y afortunadamente tú eres de las personas que en el trabajo tienen esa ventaja, ¿no? Que se están moviendo y hasta cierto punto te mantienes saludable porque mantienes todo tu cuerpo en movimiento. Pero volvemos a lo que hablábamos hace rato. No podemos individualizar una percepción de la sociedad a partir de lo que a mí me sucede. Tendríamos que ver la generalidad en el sentido de que ahora muchos trabajos se hacen sentados. Veanme a mí, tengo desde las 7 de la mañana conectado y lo único que me muevo es para ir al sanitario. Entonces realmente no implica ningún esfuerzo físico, es un esfuerzo intelectual, que sí hay muchos trabajos que siguen implicando el movimiento físico y que al final de cuentas eso es lo más saludable, ¿no? Que haya un equilibrio entre la parte intelectual, pero también la parte del movimiento. Y lo voy a plantear con un ejemplo, espero que sea entendible, y si no, pues ustedes me ayudan por favor a encontrar un ejemplo más factible. Debemos entender el por qué entonces ahora hay diferentes tipos de cuerpo y por qué tantos cuerpos son diferentes. Cuando vamos a suponer en los 40, 50, había un estereotipo de hombre y un estereotipo de mujer. Y la mayoría de personas se podía encuadrar como en ese estereotipo, ¿no? Porque los trabajos implicaban movimiento, porque la alimentación era muy similar. Entonces era más fácil que el estereotipo físico de un hombre y de una mujer fueran alcanzados o se asimilaran. No estoy diciendo que los estereotipos son buenos, solo estoy diciendo que la mayoría de estereotipos se parecía. Y en cambio ahora en la actualidad 2020 tenemos una fisonomía o una tipografía diferente entre cada ser humano, independientemente de la raza y de la especie. Hay negros altos, hay negros bajos, cuando antes la generalidad es que las personas afroamericanas o las personas afrodescendientes fueran altas, ¿sí? Y ahora tenemos afrodescendientes obesos, cuando antes por su naturaleza o su fisonomía o su fisiología eran personas atléticas, y ahora no, ¿sí? El mexicano promedio pues era 1,70 de estatura y ahora tenemos mexicanos de 1,90, de 2 metros, y seguimos habiendo mexicanos de 1,60 y 1,50. Entonces ahora hay una variación así como épica entre las razas y las especies. Y tendrías que analizar el por qué, ¿no? Y precisamente es lo que planteaba María en ese sentido, porque hay algunos que nos dedicamos a una cuestión totalmente de sedentarismo, donde estamos sentados o parados y es lo único que hacemos, y hay otros que implican un mayor movimiento en su trabajo, hasta el simple hecho de desplazarse, ¿no? A la persona que no tenía carro y tiene carro, desde el momento en que tiene carro, prefiere ir a la tienda. Digo, si pudiera ir al baño en el carro, lo haría. Y esa es una forma de sedentarismo también muy grave. Si en lugar de tomar conciencia de, pues aquí puedo ir caminando, puedo irme en la bici, no, voy en el carro porque ya lo tengo, ¿no? Entonces, dado a estas circunstancias, es el por qué ahora no hay un fenotipo, pues igual, ¿no? Como somos una mezcla muy, muy rara, ¿no? Muy heterogénea de las cosas. No está mal, pero tampoco es correcto. Porque entonces hay una disparidad entre lo que es funcional y no es funcional para el ser humano. Y en este sentido, les doy el ejemplo y si no estoy correcto, ustedes me ayudan. ¿Les gusta el fútbol? Sí. 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 Bueno, Sí, si ubican, buscan ahí en Google a Edgar Davids. Es un vato holandés que jugaba en el Barça en los 90s. El de la cabellera. La bien rasta, rara. los lentes. Sí. Okay. Sí, me acuerdo de él. Ubiquen jugadores de los 90. Edgar Davids, Zinedine Zidane, el poderoso dios Cuauhtémoc Blanco, el barrio Pito, ¿sí? Y vamos a contraponerlo con Cristiano Ronaldo, con Messi, con Lewandowski. Y supongo que ya lo tienen más o menos en la cabeza, ¿no? Y vean la diferencia de cuerpos que existen entre los 90 y el 2020. De dos similitudes o dos ejemplos de jugadores que hacen el mismo deporte con el mismo desempeño físico. ¿Ustedes a qué creen que sean tan diferentes en su fisonomía? ¿A qué le atribuirían ese cambio tan radical de dos deportistas, de dos diferentes épocas de deporte que son considerados elites,
pero que su fisonomía es totalmente diferente. Contrapónganla, si les gusta el básquet, con Michael Jordan, con Dennis Rodman, con el almirante David Robinson de la NBA, con Magic Johnson o cualquier integrante del Dream Team del 92. Y véanlo ahora con Stephen Curry, Kevin Durant, que son súper delgaditos comparado con los jugadores de los 90. Mismo deporte, misma calidad, porque creen que sus fisonomías son totalmente diferentes. Ya también sería así como por los tipos de entrenamiento, ¿no? Que conllevan, o sea, van evolucionando. O sea, antes eran como más, bueno, es lo mismo, ¿no? Son deportes, decías, de las mismas características, pero los deportes en sí, sus entrenamientos van evolucionando. Digamos, sería una. Digamos, pues, como por el tipo de alimentación también. Perfecto. Antes como que no llevaban muy estrictas, iban mucho al relajo y todo eso, y ahora son muy estrictos con todo ese tipo de cosas. Muy bien, eso también es otra característica. Bueno, acaban de decir dos puntos muy interesantes. Una, los tipos de entrenamiento han cambiado. Dos, la alimentación ha cambiado. Hay un punto muy interesante en esta cuestión y me gustaría que si ustedes, bueno, van a dedicarse a la educación física y quiero que lo tomen en cuenta. En boxeo ya no hay pesos pesados. Es difícil encontrar boxeadores buenos de pesos pesados cuando antes eran los que predominaban. Y esto precisamente es a lo que estamos haciendo referencia. El cuerpo humano ha cambiado con base a lo que estamos haciendo ahora. La estética corporal del 2020, y ustedes lo pueden ver, y con ustedes mismos o con las personas que conocen, cada vez la estética del ser humano cambia a ser más delgada. ¿Por qué? Porque ya no hacemos cosas que impliquen un esfuerzo físico tan grande como antes, lo que hablábamos del desgarrar, del mover, del escalar. Incluso hasta el hecho de usar zapatos ha hecho que nuestros pies modifiquen. Cada vez tenemos personas con pies más pequeños, precisamente porque ya no son, ya los cubrimos desde que nacemos, ¿no? Pueden verificarlo ustedes y comparar ustedes mismos con sus padres de familia. Pueden tener rasgos muy similares en la cuestión facial, pero ya en la cuestión corporal a veces decimos, ¿por qué no soy tan alto como ellos, no? ¿Qué vamos a agarrar otra vez o qué? Ya no entendí. ¿Seguimos ahí? Sí. Les decía que tenemos un rasgo similar facialmente, pero corporalmente ya no nos parecemos tanto a nuestros padres y a nuestros abuelos. Y antes lo que podía ser un cambio evolucional que podía tardar 100 años, ahora lo estamos viendo en la segunda o tercera generación con nuestros hijos o con nuestros nietos. Las cuestiones de color de ojos, aspecto de la nariz pueden seguir similares, la cuestión facial, pero el cuerpo ya no. Sí, tenemos cuerpos más delgados, cuerpos a lo mejor sí fuertes, pero ya no con tanta tonicidad muscular. Por eso les hacía la referencia de los futbolistas. Antes eran futbolistas que a la vista eran grandes, se veían muy corpulentos, y pues ahora la referencia es Cristiano Ronaldo y Lewandowski, que son personas en teoría delgadas, pero bueno, que su estructura muscular es muy definida, es muy magra, pero ya en cuestión de volumen cada vez son más pequeños. Y espero no ofender a esto con el siguiente comentario, pero sí me gustaría que reflexionaran, ¿no? Y las mujeres me van a ayudar un poquito a desmentir o a ver si estoy en lo correcto. Si hablábamos de las épocas de los 40, de los 50, la fisonomía de la mujer o la tipología que se esperaba era una mujer con pechos o con senos un poco grandes, con una cintura pequeña y una cadera muy amplia, por eso el estereotipo de los 90, 60, 90. ¿Sí? Y les decía que era más fácil que que todas las mujeres pudieran estar dentro de ese fenotipo, de esa categoría. Y hablando ahora, tendríamos que analizar
Y ustedes, mujeres, me podrán ayudar en este sentido, ¿no? Tenemos por una parte mujeres que tienen senos prominentes, pero tienen glúteos muy pequeños, o viceversa, tenemos mujeres con caderas muy amplias, pero senos pequeños. Y el tercer tipo son personas así, que están como tablas. Digo, no es algo que sea divertido, ni es algo que esté fuera de lo común, pero esos son los tres fenotipos de mujeres que tenemos. No sé si ustedes estén de acuerdo o si hayan visto esta evolución en las propias mujeres. Me gustaría escucharlas. Yo sí lo he visto, pero no entiendo exactamente el por qué existe ese tipo de variaciones. O sea, como dice usted, hay personas planas, hay personas de arriba un poquito más abundante y de abajo un poco menos. O sea, no entiendo ese dato ni la coherencia de por qué. O sea, no hay una tipo perfección de una mujer. O sea, hay algunas que tienen una cosa, hay algunas que tienen otra. Y, o sea, no siento que no hay, o a lo mejor sí hay, ¿no? La mujer que tenga este tipo de, las tres tipos de expectativas. Y a lo mejor si las hay, pues ya va muy referentemente a que ya la tecnología pues ya va muy avanzada. O sea, a lo mejor si no tenías, pues te operas o algo así por el estilo, pero yo no entiendo mucho el significado del por qué hay ese tipo de personas. ¿Puedo hablar? Adelante. Bueno, creo que influyen muchísimas cosas. Va desde, bueno, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver mucho. Por ejemplo, desde los estereotipos, la autoestima también influye muchísimo, porque he conocido personas, bueno, chicas, que estaban así gorditas y por el simple hecho de que querían estar delgadas, no sé, dejaron de comer o no sé, se comenzaron a meter pastillas o algo así y enflacaron demasiado, entonces perdieron acá y ahora están planas también. Bueno, digo que también porque yo también estoy así toda planita, pero no es porque no coma, de hecho yo como por ejemplo demasiado, todo el día me la paso comiendo, pero yo no puedo aumentar ni de pechos ni de pompis porque no sé, mi mamá es demasiado delgada, mi papá es demasiado delgado y yo siempre he estado así toda delgada, toda flaca. Pero, por ejemplo, las personas que no comen, hay personas que no comen por querer estar delgadas o, por ejemplo, también el estrés influye mucho. Te estresas y en corto bajas de peso. Y a mí me pasa muy constante porque me estreso demasiado. Y, por ejemplo, lo que me costó subir en 2 meses, lo bajo en una semana. Muy bien, tienes razón. Existen factores intrínsecos y externos que determinarán tu fisonomía, ¿no? Y la cuestión de cómo evoluciona tu cuerpo. Incluso está el dato que las personas que no se fajan, volvemos a la época 40, 50, donde los hombres y mujeres, bueno, las mujeres no se fajaban, pero usaban la cuestión de las cintillas en la cintura para hacerse el moño atrás en los vestidos, y los hombres que usaban la cuestión de las faldas. Y tú decís, ¿y eso qué tiene que ver, maestro? Bueno, pues es una constitución del cuerpo humano que si tú lo pones y lo moldeas en esta cuestión de fajarlo, pues lo mantienes firme en un lugar. Entonces viene la evolución a los 80s, 90, donde la gente se empieza a desfajar y entonces cada vez vemos personas que tienen como los gorditos que se les llama. Y esa es una cuestión científica, digo, no es algo que me estoy inventando yo. Entonces, es algo que es un factor externo, pero que tú puedes controlar, así como tú mismo dices, la cuestión de la alimentación. Vean, digo, es sin afán de ofender, vean a sus compañeras, a las personas con las que han convivido, mujeres y hombres, que no se fajan, y entonces las mujeres de antes pues, se explicaba el por qué tenían a lo mejor una cintura más torneada, y entonces ahora tenemos como gorditos saliéndonos del pantalón, porque incluso la cuestión de la vestimenta, ahora los pantalones van a la cadera y ya no van al ombligo. Entonces estamos dejando expuesto esa parte. Tú a lo mejor en este momento piensas que el maestro está loco, pero te invito a que lo investigues y verás que hay una cierta relación hasta en la forma de vestir con la fisonomía del cuerpo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como dijimos, el principio de adaptabilidad es un fundamento del ser humano, no solamente intelectual, también es una cuestión física. Entonces el cuerpo se adapta a la forma que tú lo moldees. Eso es muy interesante. Ojalá lo investigaran para que vieran que existe una relación directa del cómo te vistes en la forma de tu cuerpo. ¿Puedo hablar? Adelante. Otra vez.
Bueno, de hecho, eso de fajarse, eso sí es cierto, porque yo a pesar de estar así toda delgada, sí me fajo. Por ejemplo, cuando como demasiadas chucherías, yo sé que subo de peso de volada, pero no es como que peso en sí, sino solamente es como que grasita. Y se me van haciendo los gorditos. Entonces, cuando yo me comienzo a fajar, se comienzan a volver a ajustar a mi cuerpo a como estaban antes, pero si dejo de fajarme, se siguen haciendo cada vez más y cada vez más, y es así como que algo, bueno, esa parte como que me gusta de mí, que si no quiero, pues no me pongo así como que con mis gorditos, pero cuando me descuido sí pasa eso, incluso también, pues por ejemplo, también depende mucho de lo que comas, porque por ejemplo, pues si te pasas comiendo demasiada chuchería y te pones tus fajas, pues no es como que muy razonable. Muy bien. Sí, tienes toda la razón. Pues hay una cuestión de conciencia del cuerpo y que tú sabes, ¿no? Cuando ya te excediste y que puedes hacer para regular tu fisonomía. Carlos, ¿quieres hablar? Por ejemplo, también, como cuando hablamos de adaptabilidad, digamos, es como cuando algunas personas por no querer tener pues, su cuerpo demasiado voluminoso dejan de comer, ¿no? El cuerpo ahí es donde se va adaptando a estar recibiendo poco alimento y ahí es como cuando también cambia que nada más de repente empiezan a comer demasiado y ahí es donde empiezan como a descontrolar su cuerpo, empieza a engordar, empieza a inflarse, ¿no? Es algo así. El cuerpo es maravilloso y va a obtener recursos de donde los pueda obtener. Aunque tú le brindes poco alimento, él va a sacar energía calórica para alimentarse y al final de cuentas mantenerse nutrido. La bronca está en cuando, como tú dices, vuelves a comer y entonces hay una descomposición, pero el cuerpo se va a adaptar a lo que le metas. Sí, no implica de que un día, 2 días, 3 días, una semana dejes de comer y a la que sigue te aboraces y tengas atracos. El cuerpo se va a adaptar. En ese sentido, el cuerpo va a responder a lo que tú le metas, pero hay un cierto límite. Si llegamos a bioquímica en tercer semestre, les voy a enseñar cómo reacciona el cuerpo en base a los macros y a los micronutrientes. Ahorita no lo podríamos abordar porque nos saldríamos mucho del tema. Pero sí, el cuerpo se adapta a lo que tú le metas y a las necesidades para mantenerse vivo y para tener esta cuestión biológica del movimiento. Vale, entonces sigo presentando. Todo lo que les digo, búsquenlo por ustedes mismos para que reafirmen la información y no vean que es como puro choro que me estoy inventando yo. ¿Sale? Bueno, pues aquí voy a hablar, dar chistes y a ustedes les vale lo que yo diga. ¿Estamos haciendo un trabajo? Iba a presentar pantalla, ¿no? Les digo que me voy a salir porque todos participan, pareciera que estoy hablando solo. Y de literal, me ignoraron. Resultó lo mismo. No se escucha. ¿No se escucha? ¿Me escuchan?
Sí, yo sí lo Sí, escucho. Ya. se corta un poco. Oh, es que les decía que me iba a salir, de todas maneras hablaba yo solo y al parecer fue así porque pues les dio igual. No, sí, ponemos atención ya. No, pero comentaste que ibas a presentar pantalla. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Ah, ok. Me avisan cuando se vea, por favor. Bueno, entonces estábamos hablando precisamente como de los cambios que hemos tenido en el cuerpo humano, precisamente, y lo tendríamos que ver a la cuestión metabólica en la parte de la estructura ósea, que de bebés a cuando somos adultos hay una fusión de huesos, entonces tenemos menos huesos que cuando éramos bebés. Sí, también hay cambios morfofuncionales, quiere decir que ciertos órganos y ciertas estructuras de nuestro cuerpo han perdido la funcionalidad, pero las seguimos conservando en el cuerpo por el hecho de que no las podemos desechar, ¿sale? Y tendríamos que hablar con la otra cuestión, ¿no? Que es la maduración de este sistema locomotor por obligación del ser humano, que era lo que les decía, ¿no? En la cuestión de la adaptabilidad, los bebés ahora tienden a desplazarse de maneras diversas y tienden a hacer una estructura ósea más fuerte por la necesidad de obtener lo que ellos necesitan. Entonces, para hablar del movimiento y de los cambios en el cuerpo, la cuestión significativa de la biología, tendríamos que hablar de la cuestión física, motriz, cognitiva, sociológica, afectiva y social. Esto debido a que si nosotros como seres humanos nos movemos, pues de alguna manera hay una liberación de oxígeno, ¿sí? Y esa liberación de oxígeno nos permite tener pensamientos más claros. De misma manera, la liberación de oxígeno y de otras sustancias en el cerebro nos permite tener emociones más claras o tener emociones como la felicidad. De hecho, no sé si ustedes se acostumbran a salir a caminar, pues se sienten como hasta más activos, ¿no? Con más energía. ¿Les ha pasado eso o les pasa eso? Sí, Sí. Bueno, incluso también cuando haces, cuenta mucho cuando haces lo que te gusta. Por ejemplo, leer también te despeja muchísimo la mente y te da una tranquilidad enorme. Es la cuestión de la serotonina. Por eso hablamos de la cuestión cognitiva, afectiva y la afectiva. Sí, el hacer cualquier actividad que te produzca placer o satisfacción te va a ayudar a la cuestión de la oxigenación y a tener un desempeño físico mejor, pero también en la cuestión sociológica y la cuestión social. Bueno, entonces podemos y tenemos que decir que el movimiento es el que nos permite la interacción con cualquier medio que nos rodee y que al final de cuentas nos sirve para dar solución a los problemas que se nos enfrenten. Pero también es necesario el movimiento porque eso nos permite identificar que estamos en una problemática y con base a la experimentación que se da a través del movimiento podemos evocar no solamente una solución, sino varias soluciones, ¿no? Y al final de cuentas, este movimiento pues es lo más primordial para poder experimentar. Si no nos movemos, no experimentamos y no aprendemos. Entonces, podríamos concluir que la significación biológica del movimiento tiene que ver con que, una, nos permite sentir la presencia de un ser vivo, de cualquier organismo dentro de un ecosistema, y dos, el satisfacer las necesidades biológicas y orgánicas dentro de nuestro cuerpo de manera interna, que es el proceso biológico, ¿sí? Y externo, que es el movimiento para obtener objetos y para satisfacer necesidades, todo basado en la cuestión de defensa, protección y satisfacción, ¿sí? Aparte de otras cuestiones personales que pueden ser de exploración, ¿sí? Y que al final de cuentas, este movimiento, pues es una expresión y es un recurso emocional.
No sean malitos, tómenle una captura de pantalla a esa diapositiva que se está presentando, por favor. Me avisan cuando ya. Ya. Perfecto, chicos. Bueno, esa es su tarea, o bueno, ese es el trabajo que van a realizar ahorita que terminemos y lo van a tener que entregar el día de hoy. Insisto, la cuestión del significado biológico del movimiento, bueno, primero, pues es mantener el sistema cerebral, todo el movimiento implica vida. Y segunda, la satisfacción de necesidades, ¿sí? Necesidades básicas como comer, dormir, trasladarnos, ¿sí? Tomar objetos. Entonces, realmente el significado biológico es el movimiento como tal, ¿sí? El mover nos permite vivir. Es muy sencillo como eso, por eso las diapositivas están muy, muy sencillas. La segunda parte sería cómo a través del movimiento hemos ido cambiando nuestra estructura física, tanto en la tonicidad muscular, en la resistencia, ¿sale? Y por otra parte, cómo hemos evolucionado hasta que ciertas partes de nuestro cuerpo ya no las utilizamos y van desapareciendo, y otras se han tenido que ir adaptando para seguir dentro de nuestro cuerpo. Al parecer, parece una información muy simple, pero es una cuestión de análisis más profunda que tendremos la semana que entra, como pues una cuestión de análisis de posturas, lo que decíamos, ¿no? Ustedes se tendrán que encargar de investigar qué tanto la tecnología ha beneficiado al cuerpo humano del cuerpo humano y qué tanto pues nos ha perjudicado, ¿no? En esta cuestión que decíamos, entre más usamos el intelecto, cada vez usamos menos el cuerpo. Y esa será nuestra primicia. Y tú tendrás que hacer una cuestión de a favor, en contra y encontrar el punto medio y nos tendrás que venir a explicar aquí a la clase cuáles son tus conjeturas, a qué pudiste llegar. ¿Se quedó explicado eso? Eso lo va a querer en la libreta, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque solamente van a ser tus argumentos y te tendrás que preparar por si alguien no está a favor de lo que tú dices, pues para poder argumentarle, ¿no? Entonces tendrás que tenerlo ahí a la mano en tu libreta. Lo que no quiero en libreta y lo que sí quiero para entregar es precisamente la fotografía que sacaron ahorita, el último. Esa la voy a poner. No entendí. Es que hay una actividad en el team que dice que la entrega es para hoy. ¿O ese es para el otro grupo? Aparece en las tareas. Lo que pasa es que no los he eliminado del otro grupo, ustedes. Eso es lo que pasa. Pero bueno, la indicación básicamente es la misma, que se las voy a subir aquí, junto con la presentación. Sí, van a hacer la investigación que está ahorita en la última diapositiva a la que les dije que les tomara foto. Sí, ya sí. Y hoy me la van a mandar y la van a subir al Teams. O sea que va a asignar otra tarea. O sea, ¿va a ser diferente a la que ya tiene ya asignada? Lo que pasa es que el otro corresponde al otro grupo, pero como ustedes siguen en el otro grupo y no se borraron, les llegó la asignación, pero ustedes tendrán que subirle en el correspondiente a su grupo que es primero C. Ok. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Rápido, nada más. ¿Sobre qué es? ¿Sobre lo que vamos a debatir? Sobre las ventajas de la tecnología en el cuerpo humano o las desventajas que ha traído la tecnología en el cuerpo humano. Más que un debate, es una reflexión y cómo el uso de la tecnología ha hecho cambios significativos en nuestra estructura corporal. O sea, de todo lo que ahorita medio hablamos, precisamente es lo que van a investigar.
Ok. Entonces, tendrán que hacer como a mayor profundidad lo que hablamos ahorita, la cuestión de si me fajo o no me fajo, a lo mejor la cuestión climática, ¿no? ¿Por qué en las costas las personas se desarrollan más en la cuestión de las mujeres que a los 10, 12 años ya las ves con un crecimiento de senos y una cadera más amplia que las niñas de ciudad que podrán tener 14 años y estar en secundaria y siguen teniendo pues esta parte como no tan desarrollada, ¿no? Esa es una cuestión que también es visible, pero pocas veces analizamos. Y era lo que les decía, ¿no? Como cuando antes teníamos un estereotipo de, este es el estereotipo de hombre, este es el estereotipo de mujer, hace 40, 50 años y ahora no tenemos estereotipo porque los cuerpos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces lo que ustedes tendrán que hacer es vincular la tecnología con estos cambios. Y no solamente la tecnología, ¿no? También la cuestión del cambio climático, la alimentación, ¿salen? Para platicar un poquito más. Pero en sí, bueno, ahorita ya no hay como que un estereotipo en sí, porque si dices que estás flaca, bueno, si le dices a alguien que está flaco, lo estás ofendiendo, si le dices que está gordo, lo estás ofendiendo, y si le dices que debe de estar de tal forma, igual es una ofensa. Ok, pero es que ese es el punto social y nosotros no estamos hablando del punto social, estamos hablando del punto biológico, ¿sí? De la constitución del por qué los cuerpos ahora son tan diferentes, no del estándar social que te marca si eres flaco o gordo. Ese es como un tema más de otras materias. Nosotros Ok. tendríamos que analizar específicamente el cómo la tecnología ha influido en que nuestra estructura corporal cambie, ¿sí? Ok. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, no sean malitos, voy a pasar lista porque no, creo que algunos no pueden, bueno, no sé si no lo escribieron en el chat cuando les dije. No. ¿De qué? Ah, no. No, bueno, sí es que la puse les puse precisamente en el chat que me hicieran favor de escribir su nombre, supongo que no lo hicieron. Entonces les pido que me digan, paso lista y me digan quién está. Carlos. Perdón, presente. Blanca. ¿No está Blanca? Bueno. Sí, presente. Cristian Huitrón. Aquí. Fernando Moncada. Diego. Presente. Jordan. Presente. Carla. Carla tampoco está, bueno. Y María. Presente. ¿Alguien que no mencione esta? Luis Alberto. ¿Quién más? Yo alcancé a contestar. ¿Mande? Manuel Salazar, profe. Por favor, una vez. No, ¿ya contestaste, Carla? Su función en un hueso. Bueno, chicos, entonces en la asignación el día de hoy para entregarme la investigación basado en las 3 preguntas finales. ¿Vale? Porque ¿Cómo se llama? acerca de aspectos, no de movimiento. Volvemos a lo mismo. No es movimiento, no tiene que ver con qué estás moviendo y para dónde estás moviendo. Alex, ¿cómo te llamas? Aspectos. Bueno, chicos, entonces cuelguen la llamada, por favor, para que puedan hacer el tiempo que resta su investigación. Nos vemos la semana que entra, por favor. Correcto.
es Yuri Berkochian. Yuri Berkochiansky. Los puse ahí en el chat. Miren. Se llama Berkochiansky y el profesor Sig. El libro se llama Super Entrenamiento. Y que busquen todos, si quieren estudiar en algún momento sobre funcional, sobre lo que estamos hablando ahorita, para que no se vayan con la finta de la industria. La industria es una cosa, los conocimientos básicos son otra. Busquen el tema se llama entrenamiento de transferencia. Así se llama, entrenamiento de transferencia. Para que puedan abrir su mente con respecto a lo que significa la palabra funcional. Y lo vuelvo a decir entre comillas. No es, ahora sí que no es y la idea es compartir. No es que nos quedemos solamente